Y por supuesto la imparcialidad. Hoy tenemos en este espacio a Ángel Pineda, el secretario general del Ministerio Público. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Lamadrid, encantado ahí por el espacio y un saludo a la gente que nos ve aquí en Canal Azteca. Muy bien, pues para comenzar, realmente al momento de dejar esta reunión que se realizó en Casa Presidencial con el presidente de la República, la vicepresidenta y por supuesto el Consejo de Ministros, ¿hay realmente una falta por parte de la fiscal general? ¿Hay algún delito? Miren, nosotros sorprendidos totalmente con el enfoque jurídico que le dan a este tema. Un poquito hablar en términos técnicos de qué implica una actitud delictiva. Digamos, en toda sociedad una actitud delictiva se regula en un código y aquí hay verbos, digamos, que establecen acciones específicas que se consideran delictivas. Cuando usted va a ver la forma en la que se establece el posible delito que en la querella le dicen a la señora fiscal que está posible acometer, usted puede visualizar que no encuadran los verbos rectores de ese delito en el accionar de la fiscal general. ¿Por qué? Porque cuando se le invita a Casa Presidencial a la fiscal general por parte del presidente de la República, se le invita en base a un artículo que está en la ley orgánica del Ministerio Público, que es el 4, y que dice que se le puede invitar a la fiscal general para que concurra a Casa Presidencial, es decir, a la Junta de Ministros o de Gabinete, dice este artículo, para que concurra con voz, pero sin voto. La fiscal concurre, cumple con esa obligación, ejerce su voz tal como se expresó en ese momento. E igualmente, pues el señor presidente dio una conferencia de prensa después de ese día, indicando que él le pide a la señora fiscal que entonces se retire, porque en consecuencia no podían conversar. ¿Por qué no podían conversar en ese momento? Porque la señora fiscal le hizo ver dos temas muy particulares. Uno, que la ley orgánica del Ministerio Público respecto a esta cuestión en particular tomaba en cuenta ahí dos conceptos que datan de la ley del organismo ejecutivo anterior, la del decreto 93 de época de los años 40. Esta ley se modifica en el año 97, se genera una nueva ley y en consecuencia ya no aplican esos conceptos. Junta de Gabinete, Junta de Ministros, ya no existe en la legislación guatemalteca. Ella le comenta, lo que existe es Consejo de Ministros, que usted no me puede convocar a Consejo de Ministros porque su propia ley, señor presidente, establece que solo puede conformarse, como lo dice el nombre, con ministros. Ahora bien, sí le puede convocar a gabinete específico, pero debe mediar un acuerdo gubernativo previo que tampoco existía en ese momento. Por eso, al expresarle esta situación, el presidente de la República le dice que se puede retirar. Ahora, lo incongruente, lo sorprendente de la querella del día de ayer es que ahora el presidente dice que la fiscal se levantó abruptamente y se retira, cuando fue él el que propiamente en esa conferencia de prensa establece que le invita a retirarse. Por eso no se incurren en esas ilegalidades, ¿verdad? Licenciado, con esta querella penal que fue interpuesta el día de ayer, ¿qué escenario se ve desde la Fiscalía General, desde el barrio de Gerona? ¿Estará procediendo, estará prosperando, llegará al Congreso de la República o simplemente no se le dará trámite? Bueno, desde la perspectiva nuestra, con el análisis que le comento, pues no debe de tener ningún trámite este tipo de requerimientos porque no hay ninguna vulneración de ley. Como le digo, los delitos se regulan por acciones específicas que son verbos establecidos en la norma y ninguno de los verbos se desarrollan en esta situación. Sin embargo, nuevamente sorprendidos ante el requerimiento de esa manera, dada la incongruencia establecida por el señor presidente en su momento. Como le digo, él mismo menciona que le pide que se retire y ahora dice que es la fiscal general la que se retira por mutuo propio de esa reunión, ¿verdad? Después de que se interpuso esta querella, ya en horas de la tarde de este jueves, en redes sociales oficiales del Ministerio Público se colocó un audio en donde se hablaba precisamente sobre esta querella. Justamente se lo mostramos el día de ayer al presidente Bernardo Arévalo. Quiero mostrarle parte de la respuesta que el presidente de Guatemala nos dio la noche de ayer. Veamos. Ahí está la base de las ilegalidades que nosotros hemos mencionado, pero no voy a tratar de entrar a hacer un debate público, para eso están las Cortes, y nosotros lo que hemos hecho es presentarle a esta querella para evidenciar por medio de un proceso legal las ilegalidades y la interpretación retorcida de la ley que ella está haciendo, y lo estamos haciendo ajustándonos al proceso legal establecido. Mire, la solicitud de la renuncia a la señora fiscal está planteada desde antes de la toma de posesión y sigue planteada porque nunca se ha retirado.
Lo que es evidente es que nosotros después hemos intentado empezar un proceso de aproximación para coordinación de políticas, que es a la que la fiscal se niega a asistir usando estas interpretaciones antojadizas de la ley, y que nosotros nos vemos obligados a denunciar, porque no puede ser que continuemos con un ente que es parte central del aparato de justicia en el país, cooptado por un grupo de personas que se niegan a poner a funcionar la justicia, los aparatos de justicia al servicio de la justicia, y están haciendo esa interpretación en donde la legalidad está escondiendo intenciones que no son servir a la justicia. Licenciado, su opinión respecto a la respuesta del señor presidente. Mire, respecto a lo que comenta el señor presidente en torno a que son las Cortes las que deben decidir, pues por supuesto, el camino legal que él ha tomado, ese es el camino que termina en desarrollarse y que da la solución al tema. Sin embargo, totalmente en desacuerdo con todo lo que menciona posteriormente, porque este no es un tema de retorcer la ley es clara y específica. Yo traigo aquí mis leyes el día de hoy, quisiera en algún momento, si es posible, poderla leer para que vean que esto no es una narrativa perversa y antojadiza, son los verbos específicos que están establecidos en la norma de manera categórica y expresa. Entonces, lo que sucede es que creo que el señor presidente, dentro de su equipo legal, no ha tenido la posibilidad de que le puedan poder explicar a él de alguna manera que existen diversas formas de relacionarse dentro del Estado, porque la relación entre entes del Estado tiene sus formas, ¿verdad? Y por eso es que la ley regula este mecanismo en el cual uno se puede comportar y desarrollar funciones. Al funcionario público nos dan funciones específicas que son las únicas que podemos desarrollar. Si sobrepasamos esas funciones, hay un abuso de autoridad. Si las dejamos de cumplir, hay un incumplimiento de deberes, que es lo que ellos están mencionando en este aspecto. Muy particular, insisto, la norma le dice a la fiscal general debe concurrir a casa presidencial con voz pero sin voto. Y la fiscal concurrió. Ahora bien, en ese sentido, cuando uno visualiza que no se puede comprender ni siquiera la forma de lo que establece el artículo 16 respecto al Consejo de Ministros y el artículo 18 respecto a gabinetes específicos para citaciones en casa presidencial, en ese sentido, porque digamos de alguna manera quien genera la forma de citación o de invitación en esa forma es el señor presidente. Él mismo en su nota establece que la invita a ese tipo de reunión, y de hecho cuando apertura la reunión le hace esa expresión a la señora fiscal. Ahora bien, ustedes pueden ver que la señora fiscal ya se reunió con la señora vicepresidente en 2 ocasiones, compareciendo a citaciones dentro del marco de la ley. En la CONAVED, que es el Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, la ley regula la forma de desarrollarse, y ahí estuvo la señora fiscal presente. Igualmente, la señora fiscal le invitó al presidente a que pudiese llegar al Ministerio Público. El presidente delegó al ministro de Gobernación. Ya hay una relación en desarrollo entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, entonces no entendemos ahora la incongruencia de generar este tipo de acciones. Sin embargo, él está en todo su derecho, las Cortes son las que deben de decidir, pero siempre en el marco de la ley. Por eso, en el marco estrictamente jurídico, esta es una acción totalmente política, totalmente espuria e ilegítima, como lo regula la ley. Licenciado, ¿podríamos hablar de un divorcio entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo? Fíjese que no. De hecho, le comento, el Ministerio Público recibe 52 denuncias por hora. De hecho, ustedes pueden observar que hoy tuvimos 20 operativos nosotros en el transcurso del día, 4 muy importantes que se desarrollaron y se transmitieron por los distintos medios de comunicación: propiedad intelectual, tema de FES y tema de mujer. En consecuencia, todas estas acciones se generan con el apoyo de la Policía Nacional Civil. No hay ningún divorcio entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Se sigue actuando de la misma manera. Este es un Ministerio Público que ahora está fortalecido, tiene presencia en toda la República, está firme porque está actuando de mejor manera, redujo la mora en algún momento. Lo que sí es cierto es que parecería que no agrada la forma en la que se puede estar investigando a algunos amigos de algunos funcionarios de gobierno, y entonces tal vez más va por ese lado este asunto, ¿verdad? Licenciado, hablábamos hace unos instantes del tema de las funciones, y me refiero con esto con la presentación de la Comisión Nacional contra la Corrupción, que fue a inicio de esta semana, en donde también el encargado, el titular de esta dependencia, pues dijo que no hay una muy buena relación y que no habrá un acercamiento con la Fiscalía General. A final de cuentas, pues la labor de investigar es fundamental del Ministerio Público. Sí, totalmente. Es una función dada por la Constitución al Ministerio Público.
es el único ente que la puede desarrollar. De hecho, es el rector de esas investigaciones y en esa investigación le tiene que pedir apoyo a las entidades que estime conveniente cada fiscal, y por ley las entidades y todas las personas de la República de Guatemala que sean solicitadas en apoyo por parte del Ministerio Público están obligadas a apoyarle. No es un tema que si le parece, le gusta o no a determinados funcionarios. Ellos están obligados por ley a hacerlo. Por eso le digo yo que no existe un divorcio. Lo bonito del derecho es eso, precisamente, que todo está regulado en la ley y permite estos caminos, ¿verdad? Llama la atención ahí que el comisionado de esta comisión establezca aspectos, digamos, de manera subjetiva en torno a situaciones que son meramente objetivas, ¿verdad? Licenciado, en las últimas dos administraciones también han creado dependencias o instituciones que se encargan de combatir la corrupción y a final de cuentas no han tenido resultados significativos. ¿Realmente será necesario? Mire, efectivamente el trabajo del Ministerio Público está en desarrollo. El Ministerio Público encontró en su momento, cuando la señora Fiscal General asume el cargo, 1.266.000 casos en mora, engavetados, bajo la alfombra, en términos coloquiales, digamos, que hoy están expuestos a la luz. De hecho, si usted puede observar, muchas de las personas que no están de acuerdo con el trabajo del Ministerio Público son los que le critican en redes sociales, son los que generan acciones específicas, pero lamentablemente no se han podido dar cuenta que también dentro de la ley esas acciones son constitutivas de delito. Es ahí en donde el Ministerio Público no puede dejar de actuar. Se han atendido todas las denuncias, todos los casos están en desarrollo, están sometidos a conocimiento de juez algunos, en investigación en sede fiscal otros, y en consecuencia, digamos, esto jamás se va a dejar de hacer. Hay algunos aspectos ahí que se mencionaron hace algún día en esta comisión que mencionó usted en su pregunta anterior, en donde la señora ministra de Comunicaciones entrega algunas denuncias al comisionado en un paso adicional, digamos, que lo que debería haber hecho es haberlas presentado directamente al Ministerio Público. No tiene otro funcionario por qué está revisando situaciones que tienen que ver con el ejercicio propio del Ministerio Público. Sin embargo, no hay necesidad de que las presenten. Ya el Ministerio Público había iniciado investigaciones de oficio en torno a este tema y ustedes pudieron observar las inspecciones oculares que se generó por parte del Ministerio Público en el puente Belice 2, en la autopista Palín-Escuintla, en el propio aeropuerto nacional. En consecuencia, el Ministerio Público está trabajando. Precisamente en este tema de las denuncias que mencionaba el presidente Bernardo Arévalo y también la ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega, cuando llegue, bueno, ya ustedes están con estas investigaciones trabajando, pero se va a ahondar, sea quien sea el responsable o quien esté involucrado en estas investigaciones, sí, estos delitos. Por supuesto, licenciado Lamadrid, fíjese que, digamos, estos documentos que ellos puedan hacer llegar, no sé si están en el formato de denuncia o no. Sin embargo, si fuesen denuncias, se van a conexar a las ya iniciadas por el Ministerio Público. Todos los insumos que ellos puedan aportar al Ministerio Público para que en la investigación se averigüe la verdad, pues son bienvenidos. Específicamente el Ministerio Público seguirá trabajando, no importa de quién se trate. Esta es nuestra función. Es por ello que ve usted que hay un ataque sistemático al Ministerio Público, ¿verdad? Porque si se genera una denuncia, digamos, y la denuncia al momento de investigarla se determina que no hay la posible comisión de un delito, hay que desestimarla. Y la persona que denunció pueda estar molesta con el Ministerio Público. Por el contrario, si de la investigación se encuentran indicios suficientes para acudir ante un juez y se presenta ante el juez el caso, pues la persona a la que se le pueda llegar a acusar va a estar molesta también con el Ministerio Público. Entonces, si bien es cierto, en la libertad de expresión muchas gentes generan esta situación de molestia ante el Ministerio Público, es la función que tenemos que hacer y la vamos a seguir haciendo. De ahí que nuestro eslogan es Ministerio Público fuerte y firme. Precisamente fuerte porque ya tiene presencia en toda la República, fuerte porque ya tiene distintas formas de recibir las denuncias por parte de la ciudadanía, fuerte porque ya redujo la mora, digamos, del Ministerio Público, y firme porque no importa de quién se trate, las investigaciones van a seguir adelante. Dice dos cosas ya por último. Ayer también el presidente Bernardo Arévalo hablaba de que en 30 países con quien Guatemala tiene relaciones comerciales o lazos muy estrechos, la fiscal general está señalada o se encuentra proscrita. ¿Qué es lo que usted tendría que decir al respecto? Mire, el término proscrito es un término muy preocupante en palabras del dignatario más alto en la nación, que está llamado a proteger la soberanía del país, ¿verdad? En el aspecto legal, digamos, las formas en las que se puedan generar algunas circunstancias en contra de alguna persona son sometidas a conocimiento de un juez en ese lugar en específico, digamos. Es decir, acciones que suceden en Guatemala, que sean vistas como acciones de tipo fuera de la ley en otros países, carecen de sustento legal, son simplemente temas, digamos, de índole de narrativa
narrativa perversa, no sé las intenciones de ello. Sí hay gira del presidente en torno a estos países que se manifiestan en ese sentido, entonces habrá que investigar en torno a este tema. Por supuesto, obviamente, a las personas que poseen el derecho a antejuicio, pues pedir el antejuicio correspondiente en torno a esta situación, pero un poquito quiero no dejar de olvidar mencionar que en las palabras que mencionaba el señor presidente en el clip que ustedes pasaron hace un momento, él hablaba de que se mantiene la postura de que se solicita la renuncia de la fiscal general. Hay que pedirle ahí al equipo legal del señor presidente que le pueda recordar el artículo de sedición en el Código Penal que establece que quien busque deponer a una autoridad debidamente nombrada incurre en el delito de sedición. O sea, hay que ver que el equipo legal proteja un poquito más al presidente. De hecho, ya hay querellas presentadas en contra del presidente ante juicios en desarrollo derivado de distintas acciones que son constitutivas de delito. Entonces, parecería que esto va más allá de una simple situación de que no se asistió a una audiencia, digamos, ¿verdad? Por de pronto, además, hay que recordar que el Ministerio Público es un ente autónomo. La independencia se la da la propia Constitución. Y entonces, en un sistema republicano de gobierno, esta separación de poderes garantiza la democracia. Decir que en favor de la democracia se quiere cometer un delito pidiendo que se deponga a esta autoridad debidamente nombrada, como lo establece el delito de sedición en el Código Penal, es preocupante. Ya para finalizar, licenciado, fueron un poco más de 100 días de un plantón afuera de las instalaciones de la Fiscalía General. Hay ataques consecutivos en contra del Ministerio Público, del actuar desde hace ya varios meses. ¿Qué es lo que tendría que decirle a la población guatemalteca? Un mensaje final. Mire, agradecer a la población guatemalteca todas las muestras de apoyo que nos han generado. Esta semana, de hecho, tuvimos una visita a distintos departamentos de la República, reconociendo la labor de la señora fiscal en el interior de la República, precisamente. Tuvimos el acompañamiento de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades, manifestándole ese apoyo a la señora fiscal, agradecidos porque el Ministerio Público le está dando respuesta a sus vecinos. Tenemos la visita de jefes de bloque del Congreso de la República, digamos, a efecto de atender leyes en donde hay que poner penas más severas y que el Ministerio Público pueda hacer en ese sentido mejor su trabajo. Tuvimos la presencia también de los magistrados